al doctor Daniel Adler, quien es fiscal general de la Cámara Federal de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias a la organización no gubernamental Alameda por haberme invitado. No podía dejar de responder en forma positiva a esta invitación porque he visto el compromiso de esta organización, al menos en mi jurisdicción, y sé del compromiso que ha tenido en otras. Así que esto ha motivado a que, venga a compartir con ustedes algunas reflexiones que hace unos años atrás, algunas de esas reflexiones fueron hechas en este mismo ámbito, en este mismo salón, en el contexto de las jornadas anuales del Ministerio Público. Acá está presente el titular de UFAS, el doctor Colombo, que fue quien estuvo a cargo de ese panel, y a mí me tocó también exponer sobre trata de personas con finalidad de explotación sexual. Digo esto porque el Estado hace tiempo se viene ocupando de esta materia, al menos el Ministerio Público Fiscal, desde la gestión del doctor Esteban Rigui y hoy a través de la gestión de la doctora Gil Jarbó, han profundizado una línea de investigación y una línea de compromiso de la Argentina en la investigación de estos delitos. Lo que yo quería reflexionar, compartir con ustedes, era cuál es el rol de las ONG, cuál es el rol de la justicia y cuál es la interrelación que entre ambas tiene que haber. Es evidente que el Estado desarrolla sus políticas en base a las ideologías que tienen quienes gobiernan. Y cuando quienes gobiernan tienen ideologías de tipo liberal o ultraliberal, evidentemente el bien común es algo que sale de la esfera de las políticas a realizar. Es el bien de unos pocos. Pero ¿qué pasa? A la comunidad le va la vida en las políticas del Estado. Y cuando no se desarrollan las políticas desde el Estado, las políticas vuelven a ser desarrolladas por la comunidad. Esto es lo que da origen a la aparición de las ONG en nuestro país en los años 90. Esto es lo que da origen también en las sociedades autocráticas a gremios como Solidaridad en Polonia o a los centros de estudiantes, por ejemplo, en la época de la dictadura en la Argentina. Todas organizaciones no gubernamentales. Pero ¿qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer una organización no gubernamental? ¿Y qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer el Estado? ¿Desde dónde puede actuar uno y desde dónde puede actuar otro? Y concretamente vamos a referirnos al tema de la justicia. La justicia, como ustedes saben, es uno de los poderes del Estado. Cuando hablamos de la justicia, queremos significar no solamente el Poder Judicial, sino también a los ministerios públicos, esto dicho en términos muy amplios. Estos organismos constituyen la forma organizada que el Estado ha encontrado para tratar de dar respuestas a las demandas de justicia que formulan las personas que viven en una sociedad. Las organizaciones no gubernamentales, por el contrario, se definen como la negación del Estado. No son el Estado, no son el gobierno, pero tienen puntos en común. De acuerdo a la definición de Naciones Unidas, una ONG es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro, algo que un punto en común con el Estado, que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista, se supone que el Estado también lo debe ser, y dirigida por personas con un interés común. A diferencia del Estado, las ONG no integran el gobierno, sino que nacen, como decíamos, como negación del gobierno. Mientras
Quienes integran la justicia tienen obligaciones funcionales y están sujetos a responsabilidad, desde el cumplimiento de los preceptos de la Ley de Ética Pública hasta la posibilidad de responder penalmente por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos especialmente previstos. Quienes integran las ONG no están sometidas a ningún tipo de estas responsabilidades. Esto significa, desde un punto de vista legal, que mientras quienes conformamos el Estado debemos responder y dar respuesta a los requerimientos de diversas entidades que indagan acerca de nuestro hacer, ello no ocurre con quienes desarrollan sus actividades en las ONG. Esta es una diferencia objetiva, la responsabilidad frente a la ley, aunque no debemos perder de vista una situación muy importante, que quienes integran las ONG se legitiman todos los días frente a sus miembros y frente a la sociedad que avala o no avala su accionar. Los funcionarios públicos, en especial los de la justicia, tienen facultades y obligaciones en cuanto a tomar decisiones que impliquen el uso de la fuerza pública, un allanamiento, la detención de una persona, un secuestro de documentos. Son acciones que solo pueden realizar los funcionarios públicos en forma debidamente motivada y fundada en ley. Estas acciones no pueden ser realizadas por las ONG. Pero los funcionarios públicos no pueden realizar acciones que sí pueden realizar las ONG. No sería admitido, por ejemplo, que integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público realicen una marcha de repudio frente a un fallo de una Cámara Federal que no hace lugar a sus peticiones, o que un defensor oficial comience una huelga de hambre porque el juez no otorga la libertad a un preso. Sin embargo, no es novedad que una ONG realice una manifestación frente a decisiones que la justicia no toma o que otra ONG proteste frente a la criminalización de conductas que, en su opinión, no deberían merecer castigo, como por ejemplo una tenencia de planta de marihuanas, un corte de calles, etc. Todo esto tiene mucho que ver con un tema que es la participación ciudadana en la administración de justicia por parte de las ONG. La construcción del desarrollo humano exige que la sociedad se organice. De las formas admitidas de organización, hoy la democracia es la más aceptada en nuestra cultura. En esa organización moderna, la justicia se ha constituido no solo en un valor, sino en un poder del Estado, y se ha observado la necesidad que esa justicia esté integrada no solo por jueces, sino por fiscales que promueven su actuación y por defensores que contribuyan al ejercicio de la defensa en juicio. En ese esquema, ¿cuál es el rol que están llamadas a desempeñar las ONG? ¿Cuáles son las facultades que tienen en ese proceso de justicia? Es evidente que, como decíamos antes, cuando el Estado no desarrolla el rol, este es ocupado por las ONG, quienes en forma natural desarrollan el proceso de justicia y pueden utilizar distintos mecanismos de participación en relación a un caso judicial. Por ejemplo, la denuncia pública. La denuncia pública que evidentemente no la pueden realizar los funcionarios públicos. La denuncia pública que consiste en comunicar a través de los medios masivos de comunicación situaciones notorias de impunidad. Recordemos, por ejemplo, lo que hizo la ONG Hijos frente a un comparendo de Astiz en los tribunales a modo de testigo cuando estaban vigentes las leyes de impunidad. También puede una ONG realizar una denuncia formal. Nosotros, de hecho, hemos recibido muchas denuncias formales de organizaciones no gubernamentales como la Alameda. Cualquier ciudadano puede hacerlo. Pero también pueden presentarse en el proceso penal como querellantes, lo que les permite acusar, pedir pena, recurrir y requerir medidas cautelares. Esto lo pueden hacer las organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, tenemos criterios jurisprudenciales muy restrictivos respecto a la presentación como querellantes de las organizaciones no gubernamentales. Pero nuestra ley procesal penal, en tanto admite que los organismos de derechos humanos y las ONG que se ocupan de la trata de personas son organismos de derechos humanos, porque la trata afecta gravemente la dignidad de la persona humana, tendrían que estar legitimados en estos procesos. En el proceso civil, a través de acciones previstas en cada caso, también las ONG se pueden presentar con acciones de amparo, habeas corpus, etc. Esto conforme nuestra Constitución
nacional. Tiene la posibilidad también de presentarse como amigos del tribunal, la figura del amicus curiae, y también de peticionar información para eventualmente ocurrir ante la justicia. Es decir, estos son todos derechos que les son reconocidos positivamente a las organizaciones no gubernamentales y que tienen derecho a ejercerlos cuando el Estado no desarrolla un rol activo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado desarrolla un rol activo? ¿Qué pasa en las sociedades posliberales y no autocráticas? ¿Cuál debe ser la interrelación entre las ONG y la justicia? Yo creo que debe existir un ida y vuelta entre las ONG y la justicia. Veamos, por ejemplo, en este caso de buenas prácticas en la trata de personas con fines de explotación sexual. Las ONG pueden llevar información a los fiscales, que estos luego evaluarán y además pueden contribuir a algo aún superior, que es el verdadero rescate de las víctimas, porque hay algo que no se dice, que en realidad el rescate es el rescate del cual hablaba Martínez aquí, es el rescate integral, el rescate desde la sociedad, no el rescate que parte de la mera clausura del prostíbulo y llevar a la persona 24 horas a un hotel o a una casa para que luego vuelva al mismo prostíbulo u otro prostíbulo del lugar. El rescate debe hacerse en forma integral y en esto las organizaciones no gubernamentales tienen un rol que me parece que es decisivo. Respecto a la información, no podemos dejar de observar que las investigaciones y la colaboración de las ONG pueden advertir a los fiscales sobre cuestiones que estos no han tenido en cuenta o que los jueces no han tenido en cuenta. Pues en estos temas y en estos casos no podemos dejar de lado la existencia de situaciones de corrupción. La corrupción está en la sociedad, se engarza en la policía y también está en la justicia. Así, en las investigaciones realizadas en Mar del Plata respecto a este tipo de delito, no solo hemos tenido que cambiar varias veces la fuerza policial a cargo de la investigación, sino que nos hemos encontrado con situaciones absolutamente escandalosas, como por ejemplo descubrir que un policía era no quien pasaba a buscar el sobre para que el prostíbulo funcionara, sino que directamente era el dueño del prostíbulo. Esto pasó en una causa donde la persona fue condenada, es decir, a diferencia de lo que hoy se dijo acá, que no hay funcionarios condenados en Argentina, debo decir que sí hay funcionarios condenados en la Argentina por el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual. En este caso nosotros lo dimos en llamar las chicas de Beruti, porque así, con desparpajo, se anunciaban en los clasificados del diario La Capital de Mar del Plata la publicidad de este y de otros prostíbulos, las chicas de Beruti. Su dueño era un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires y el funcionamiento de este prostíbulo siguió en manos de sus hijas luego de que él estuviese detenido. Y es más, hoy hay causa penal porque estando detenido era autorizado por la misma fuerza policial a ir a su casa sin ningún tipo de autorización del juez. Es decir, seguía manejando el prostíbulo de afuera. Creo entonces que esta información que va y que viene y que está en la comunidad, la forma de acercarla al operador judicial, una de las formas de acercarla al operador judicial son las organizaciones no gubernamentales. Esto teniendo en cuenta que en esta doble vía de articulación, las ONG y la justicia desempeñan roles distintos. Sería impensado y atentaría contra el deber de objetividad del fiscal que un fiscal fuese una marcha de protesta o que hiciese un escrache, pero esto no les está vedado a las organizaciones no gubernamentales. Un punto de encuentro es sin duda la conformación de mesas interinstitucionales, en lo cual estamos trabajando también en Mar del Plata. Estas mesas permiten el intercambio de opiniones, de información y propuestas de trabajo. Entiendo que una sociedad y un Estado que adscriba a un modelo democrático y social de derecho no puede perder de vista que las organizaciones de la sociedad civil son factores determinantes para el progresivo desarrollo de sus finalidades, dando contenido y complementando las políticas activas
que se promueven desde el Estado. Mientras los estados autoritarios prohíben las ONG, los estados liberales las ignoran. El modelo de Estado democrático y social de derecho no solo debe integrar su aporte a las políticas públicas, sino que debe promover su fortalecimiento. Entiendo, para terminar, y me seduce esta idea de trabajar en una gran red donde el Estado sea simplemente un elemento determinante, pero no exclusivo en las políticas criminales a seguir en materia de trata con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Y me parece muy interesante la experiencia de Libera, de Italia, donde se ha constituido una gran red, y yo estoy seguro que, bueno, el tiempo no nos dio para deliberar ni para intercambiar opiniones, pero me gustaría escuchar, aunque sea luego, alguna reflexión de Antonio sobre esta interrelación que tienen con los fiscales, que seguramente les ha permitido avanzar en causas de este tipo. Desde ya, muchas gracias. Nada más.